Queremos resolverlo dado ecuación de valor absoluto. Esta ecuación de valor absoluto es bastante difícil. Observe que tenemos la suma de los valores absolutos son 7. Para dar el primer paso con el valor absoluto está aislado en un lado de la ecuación. Comenzamos por determinar el ceros de los valores absolutos. El valor absoluto de la cantidad x más 2 es igual a 0 y x es igual a menos 2. Y el valor opuesto de la cantidad x menos 3 es igual a 0 cuando x es igual a 3. Ahora usamos estos valores y creamos intervalos a partir de los ceros. Considerando la recta numérica real. Si excluimos menos 2 y más 3 a la izquierda, tenemos el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 2. En el medio tenemos el intervalo abierto de menos 2 a 3. A la derecha, tenemos el intervalo abierto desde 3 hasta el infinito. Paso 3. Ahora consideramos las entradas a los valores absolutos durante los intervalos dados. Si la entrada es positiva, enumeramos la entrada original. Si la entrada es negativa, listamos la entrada opuesta. Así que consideremos primero la entrada de x más 2 en el intervalo abierto de menos infinito a menos 2. Recuerda que esto es lo mismo que cuando x es menor que menos 2. Bueno, x más 2 es negativo durante este intervalo. Y, por lo tanto, si desea eliminar el valor opuesto durante este intervalo, tenemos que enumerar lo opuesto a la entrada, o lo contrario de cantidad x más 2. Y ahora consideremos la entrada de x menos 3 del segundo opuesto. El valor x menos 3 también es negativo cuando x es menor que menos 2 o está por encima del intervalo abierto de menos infinito a menos 2. Y por eso enumeramos el opuesto de la entrada o el opuesto de x menos 3. Usando estas dos expresiones, ahora podemos eliminar el valores opuestos en la ecuación, pero justo por encima de este intervalo. Y ahora consideremos el entradas en el siguiente intervalo abierto de menos 2 a 3. X más 2 siempre es positivo durante este intervalo y, por lo tanto, solo enumeramos la entrada de x más 2. Sin embargo, x menos 3 sigue siendo negativo durante este intervalo y, por lo tanto, enumeramos el opuesto de la entrada o el opuesto del cantidad x menos 3. De nuevo, durante este intervalo, podríamos reemplazar los valores opuestos con estas dos expresiones. Y finalmente, a la derecha cuando x es mayor que 3 o cuando x está abierto intervalo de 3 a infinito, tanto x más 2 como x menos 3 son positivos. Por lo tanto, enumeramos las entradas originales de x más 2 y x menos 3. Y para nuestra final y cuarto paso, ahora escribimos y resolvemos ecuaciones usando las columnas de expresiones. Sin embargo, la solución debe estar en el intervalo dado para hacer una solución a la ecuación bicional. Entonces, usando la primera columna de la tabla, sumamos estas dos expresiones y las igualamos a 7 más, el lado derecho de la ecuación bicional. Y luego para el medio intervalo, sumamos x más 2 y el opuesto de x menos 3 en lugar de igual a 7. Y luego archivar en la tercera columna, sumamos expresiones y la igualamos a 7. Y ahora resolvemos estas ecuaciones y la solución debe ser en el intervalo dado para hacer una solución de la ecuación original. Empezando por la izquierda, eliminemos estos paréntesis. Lo opuesto a x más 2 es menos x menos 2 aquí. En lugar de escribir más el opuesto de la cantidad de x menos 3, podríamos haber escrito menos la cantidad de x menos 3. De cualquier manera, quitando el paréntesis, terminamos con menos x más 3, que es igual a 7 a la derecha. Y ahora combinamos términos semejantes. Tenemos menos 2x. Más 1 es 7 restando 1 en ambos lados. Tenemos menos 2x igual a 6, dividiendo ambos lados por menos 2. Tenemos x igual a menos 3. El menos 3 está en el intervalo abierto de menos infinito a menos 2, o es menor que menos 2 y, por lo tanto, x es menos 3 es una solución de la ecuación original. Eliminar los paréntesis en la segunda ecuación, también podríamos haber escrito esto simplemente como x más 2 menos el equino x menos 3 es igual a 7. De cualquier manera, quitando el aquí entre paréntesis, terminamos con x más 2 menos x más 3 es igual a 7. Combinar términos semejantes. Observe aquí los términos x simplificados. Un 0 que tiene 5 es igual a 7. Por supuesto, 5 no es igual a 7. Esto indica que no tenemos ninguna solución durante este intervalo. Y ahora, por último en la ecuación de la derecha, combinando términos semejantes, tenemos 2x menos 1 es 7. Sumar 1 a ambos lados nos da 2x igual a 8. Dividir ambos lados por 2. Tenemos x igual a 4. 4 están en el intervalo abierto del 3 al infinito y, por lo tanto, esta es una solución a la ecuación del valor original de la manzana. Así que tenemos dos soluciones, x es igual a menos 3 o xq es igual a 4. Antes de irnos, verifique esto gráficamente. Para hacer esto usaremos desmos.com, grafica el lado izquierdo de la ecuación, luego grafica el lado derecho de la ecuación y analiza la gráfica para determinar los puntos de intersección. Las coordenadas x de los puntos de intersección representan las soluciones. Y observe cómo tenemos dos puntos de intersección donde x es igual a menos 3.
o x es igual a 4 más, verificando que nuestras soluciones son correctas. Espero que esto te haya resultado útil.